desde la parte profesional esto que estamos viviendo los rufinenses en relación a lo que ha ocurrido ayer, Nacho. Así es, Juan Carlos. Y quiero agradecer a la psicóloga Gabriela Marelli, que nos va a brindar estos minutos para comprender un poco esto que, reitero, se ha vivido. Gabriela, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, te saluda Nacho Tolosa también, mi compañero de viaje. Sí, te escuché anoche también con todo el relato de lo que iba sucediendo minuto a minuto. Gracias, Gabriela. Vos sabés que esta mañana nos llega un comunicado de la escuela, del colegio Nuestra Señora de la Misericordia, expresando también el sentimiento de dolor que hay en la comunidad educativa del Misericordia. Y vos sabés que nuestra pregunta era cómo seguir ahora, porque entendemos y sabemos que dentro de este grupo de jóvenes que asiste a la escuela, también tuvieron una pérdida muy importante este año, en realidad del año pasado fue, con esta también jovencita Luna, que perdió la vida en un accidente. Entonces, queríamos consultarte a vos, como decía Juan Carlos, ya desde la parte profesional, cómo entender estas situaciones de muertes violentas. Gabriela, y te quiero comentar que yo le comentaba a los oyentes que ayer 11:30 de la mañana me acerqué hasta la casa. No sabés que un poco le decía a los oyentes que es un poco difícil para mí muchas veces llegarse a un lugar donde están viviendo una situación difícil, claro. Por más que haya una amistad, porque lo primero que pueden pensar que uno va para tratar de sacar alguna información o que va no por el sentimiento que tiene hacia una familia, ¿no? Y no sabés que llegué y me encontré justamente con todos estos jóvenes, los compañeros, y los vi tan abatidos que realmente me preocupaba. Y un poco, bueno, esa era nuestra inquietud. Y también, ¿qué nos pasa como rufinenses? Sí, yo hace una hora cuando me llamaron, le pedí a Silvia incluso que me dejara un rato para poder pensar qué era lo que se podía decir, porque es tan reciente que es muy difícil reacomodarse, poner en palabras. Ahora predominan la perplejidad y los afectos, ¿no? Me parece que uno es como ante toda situación trágica y traumática, primero está la sensación del absurdo o de la perplejidad de todo esto que sucedió, cuando uno deseaba otra cosa, que fuera otro el final. Pero bueno, predominan las sensaciones, los afectos, es poco lo que se puede poner en palabras, terminamos diciendo todos lo mismo, lo lamentable. Primero son frases que uno se va dando cuenta que en realidad se sienten muchas más cosas que las que se pueden poner en palabras. ¿No sabés que cuando anoche habíamos terminado aquí en la radio y iba hacia mi casa y veía a toda la gente frente a la casa de esta familia y pensaba ¿qué será de esa madre? Porque en ese momento su hija estaba metida dentro de un pozo. Sí, además me parece que se mezclan muchas cosas, porque por un lado está la solidaridad, el deseo de ayudar, el deseo de encontrarla, que fue lo que predominó ayer con todo lo que hizo la comunidad, de ponerse en el lugar del otro, pero también porque en cada uno repercute, porque son los temores que tienen todos los padres cuando los hijos se demoran 10 minutos en volver a su casa. O sea, se piensa en fatalidades, entonces era como la materialización del temor de muchos papás que bueno, el final termina siendo angustioso porque le pasó a otro, pero me parece que cada uno también debe haber tomado como una situación como bastante personal, como qué haría yo si me hubiese pasado lo mismo. Sí, es cierto, yo tengo hijos y pensaba justamente eso, y con mucha gente que ayer se acercó a los tribunales anoche, esperando, bueno, qué era lo que iba a suceder, justamente la misma pregunta. Yo tengo hijos y no los puedo manejar en una forma como se hacía muchos años atrás, porque hoy escuchamos hasta la parte política aquí en nuestra provincia decir, y antes era con cinto que te
controlaban o te ponían en una esquina de un salón con maíz arrodillado. Bueno, la cosa ha ido cambiando completamente. Por supuesto, lo difícil es recuperar la calma ahora, ¿no? Cómo los papás se pueden quedar tranquilos y no hay modo de quedarse tranquilos. La adolescencia es así, la adolescencia es rebeldía, es muy ruidosa, es rebelarse contra lo establecido, es me ponen en un límite y me escapo. Y es así como tiene que vivirse. Y para los papás es un periodo difícil de atravesar, porque los hijos se les escapan de las manos. En este caso uno no puede hablar de los límites o de cómo se podría haber evitado, creyendo que uno lo podría evitar en su caso. Me parece que nos confronta con que en algunas cosas somos impotentes, no podemos con todo, no podemos controlar todo. Gabriela, ¿y cómo se le explica a un adolescente que vos decías que están en pleno alboroto, también de movilización y esa etapa ruidosa de la vida, cómo se lo relaciona con la muerte? ¿Cómo se lo puede explicar a este tema para que ellos entiendan acerca de qué se trata, ¿no? Sí, en general uno ve que los adolescentes viven como si nada les fuera a pasar. Uno les dice, claro, vos si tomás no te subas a un auto porque te podés golpear contra un árbol, o si alguien tomó no te subas a un auto, y ellos se suben igual porque ¿qué les va a pasar? Esta sensación de le puede pasar a otro pero a mí no. Hay como una inconsciencia propia de la edad, y esto me parece que los confronta a este grupo, sobre todo al grupo cercano, con que estas cosas pasan. Es más, le pasaron a dos del mismo grupo, lo cual es una casualidad, es una cuestión azarosa también, ¿no? Los confronta antes con la idea de que la vida es injusta, de que no es tampoco que uno llega viejito y a partir de ahí empieza a haber problemas. En realidad, me parece que tal vez los vuelve un poco más juiciosos antes de tiempo. Juiciosos hasta un cierto punto. Claro, porque Gabriela, en realidad, Gabriela, vos sabés... fueron fatalidades las dos. Gabriela, vos sabés que nos pasa a los padres que ya tenemos hijos y que vos cuando le decís algo te dicen, vos sos viejo. Eso ya... eso ya fue. Claro, ya cambió todo. Sí. Lo que vos me puedas decir ahora o comentar no sirve. Y uno se queda mal. Pero bueno, es la realidad de hoy. Date cuenta que ya se ha confirmado de que esta chica estaba embarazada. Y al pasar esa situación, muchos años atrás, eso creaba una situación también muy difícil para una familia, para una jovencita. Y hoy eso pasa como algo, no digo normal, pero que es distinto a lo que se pensaba antes, ¿no? Estamos como más acostumbrados a escucharlo, en todo y caso. que si eso fue la causal de la muerte, es llamativo también, ¿no? Sí, eso igual habrá que esperar a que determinen un poco más qué fue lo que sucedió. No sé si alguna vez se llegará a saber. Creo que es el intento de uno también por seguir procesando y por tratar de entender por qué pasó lo que pasó, cuando en realidad hay un punto donde es ilógico y es incomprensible. A mí me parece que a lo mejor, o sea, así como lo preocupante hubiese sido en su momento cuando ella desapareció, la falta de reacción de la gente, la falta de reacción de la comunidad hubiese sido preocupante y hubiese sido motivo de hablar de lo que hubiésemos hablado hoy, ¿no? La gente se preocupó y todo. También lo preocupante sería que los chicos no tuviesen reacción hoy en día, que hicieran como si nada hubiese pasado, Claro. cuando en realidad se supone que pueden estar algunos todavía choqueados, otros pueden estar como en otro momento donde están pensando un poco más las cosas, tratando de encontrar razones de por qué pasó lo que pasó, si podría haber evitado, si podría haber ayudado yo a evitarlo. Entonces algunos hasta pueden sentir culpa por no haber podido salvarla. Tristeza, bronca, enojos, pero son reacciones naturales que por ahí a lo mejor a los adultos les preocupan, a los papás les preocupan, pero que en realidad tiene que ver con algo normal, con algo que tiene que suceder, que uno se tiene que seguir haciendo 1000 preguntas y también saber
que a lo mejor ahora hay un momento donde a todos les pasa lo mismo, todos sienten más o menos igual, todos piensan más o menos igual. Hablo de los adolescentes, de los papás, de los adultos, pero que va a haber un momento donde cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, hacer el duelo, porque eso se enraiza en lo que, en dónde le pegó a cada uno. Gabriela, yendo a tu experiencia como profesional Sí. con los jóvenes, Sí. ¿se da mucho el caso de la violencia? Sí, la violencia supuestamente sutil, la violencia a través de las redes sociales es, para mi modo de ver, alevosa, en el sentido de dejar fuera de un grupo de Facebook o de un grupo de WhatsApp a alguien y que se entere el día que intenta entrar y cambiaron la clave, desde los mensajes sobre todo que se dicen. Hoy en día no se habla tanto cara a cara, se dicen un montón de cosas que piensan, a lo mejor en un momento, por el celular, cosas que a lo mejor en otro momento se pensaban, pero hasta que llegaba el momento en que vos veías a esa persona cara a cara y le decías lo que pensabas, ya habías tenido tiempo de evaluarlo mejor, de decir, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo de este modo? No, mejor no se lo digo. En cambio, hoy yo creo que el celular y la computadora van con la inmediatez. Lo que estoy sintiendo lo voy largando. No hay mediación del pensamiento, del razonamiento, le caerá mal y después, encima queda escrito. Claro. Entonces después de eso se vuelve a ver un montón de veces, cuando lo mejor lo que se quiso decir, si hubiese sido verbalmente, o no se decía, o bueno, se decía una vez, pero después uno se podía excusar diciendo, no, pero fue un momento de bronca. La violencia se da entre los chicos, se da entre los grandes. No es solo entre los adolescentes, ellos porque son más ruidosos, más alborotados, quedan más en evidencia. Entre los adultos hay mucha violencia también, más socializada en algunos casos. Gabriela, ya para ir cerrando Sí. y volviendo al tema adolescente, Sí. recién decíamos que hay muchas preguntas, algunos hasta se pueden echar culpas y luego todo esto va cambiando a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Aparte de todo esto, de este sentimiento que se da hoy en todas estas personas, en estos jovencitos, después también es como que dicen y bajan a la realidad, es decir, esto nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Sí, seguro. Me parece que primero está como la perplejidad por lo que le pasó a otro, y después puede haber un momento donde sientan que les pasa, que le puede pasar a ellos, incluso pueden hasta, o sea, lo que me parece como más riesgoso es que haya una identificación en el sentido de que a todos nos pasa lo mismo y que crean que es como un destino cruel que le toca vivir al grupo y que le va a seguir tocando, cuando en realidad son dos fatalidades que por azar tocaron juntas, que no es que a todos les va a pasar lo mismo, que se tienen como que desidentificar, sería, no marca un destino para el grupo, que el grupo está con mala suerte, que de acá en adelante todo va a ser de este mismo modo. Sí, por supuesto que uno lo baja a que le puede suceder, después vuelven a la vida normal. Por supuesto que esto queda como una marca, no es lo mismo un grupo que no vivió ninguna pérdida fatal que uno que la vivió, pero pueden seguir, se supone que de acá a varios meses, digamos, pueden volver a una vida bastante normal, entre comillas, no existe la vida normal. Gabriela, bueno, la última también de mi parte. Sí. Aquí se da con dos familias, podemos decir, con situaciones sociales complejas, ¿no? Dos familias que tienen situaciones dentro de su grupo. Esto ha hecho a que se llegue a una situación así, cuando, digamos, un joven está con una familia separada, podemos decir, dado a que este chico vivía con la madre, el padre vivía en otro lado, tenía un padrastro. Son situaciones que deben afectar, ¿no?, una convivencia. Sí, son las nuevas familias. En realidad tampoco es garantía que alguien tenga una familia aparentemente bien constituida. Habría que ver qué familia bien constituida.
Hoy en día se habla de que, por supuesto, es mejor si hay alguien que cumple la función de la mamá y alguien que cumple la función del papá, que sería la ley. Eso es lo ideal. Hoy en día se ve bastante desdibujado, hay familias ensambladas, pero tampoco es garantía que si uno tiene una familia con una mamá y un papá que estén en la casa, no haya cierto descontrol en la adolescencia. Porque él también es un adolescente, claro. Un adolescente en una situación de riesgo. ¿Influye mucho la televisión? Yo no soy partidaria de decir esto, de que la porque televisión... los jóvenes ahora últimamente la televisión la ven muy poca, están más en internet. Sí, están más en internet, pero en todo caso, a veces puede ser que alguien haya imitado algo que vio en la televisión, es raro. En general puede ser que la televisión dé ideas, pero no va a desencadenar algo que no se hubiese desencadenado de otro modo. Yo por ahí veo en otro tipo de noticias, cuando en una época hablaban tanto de los secuestros y daban tantos ejemplos de cómo secuestrar, yo decía, están dándole libreto a aquel que quiere secuestrar en realidad, sí, cierto. Pero no es que genera las ganas de secuestrar en alguien que no las tendría si no lo hubiese visto en la tele. Lo estamos viendo de vuelta en estos últimos días, ¿no? Claro, están otra vez con con la ola de los secuestros, sí. ¿A quién le dan ideas? Al que tiene ganas de delinquir. Entonces está evaluando si roba o si secuestra, pero tampoco genera, no es el motivador, el disparador de un secuestro. Yo creo que en la televisión muestra una realidad, no está generándola desde ese lugar. Me parece que ha sido una situación que a este chico se le ha ido de control y obviamente de haber tenido alguna dificultad en controlar los impulsos en otros aspectos antes. Pero uno tampoco hay cosas que no se pueden anticipar, que uno no puede manejar. Claro. Gabriela, ha sido un gusto volver a escucharte por la Universal. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por tu amabilidad, por tu atención. Bueno, muchas gracias. Que pasen un buen día. A todos. Chao, hasta luego. La psicóloga Gabriela Marelli, tratando nosotros de